Dibujé a una mujer sin ojos parada detrás de su silla. Pero cuando la maestra fue a mi lugar y vio lo que estaba dibujando, preguntó temblando: ¿quién es ella? Y yo puse mi cara más seria y susurré: es la señora que está ahorita atrás de usted. Dice que ya dejes de gritar porque le duele la cabeza. Y la maestra se puso blanca porque en su casa también había escuchado ruidos extraños, como de rasguños. Entonces se fue a su lugar llorando y nunca más me volvió a castigar. Pero lo peor es que yo solo la dibujé así porque no me salían los ojos. Una vez los papás de mi primo Chicharrín le metieron unos cinturonazos en la espalda sin camisa porque no hacía tareas en la escuela y la maestra siempre le mandaba reportes. Pero es que Chicharrín tenía TOC, entonces le costaba hacer las cosas porque su cabeza lo andaba chingando siempre. Y el pobre escribió un parrafote de su tarea, pero luego lo borraba porque no quedaba perfecto. Y sus papás no sabían eso hasta que un día lo llevaron al psicólogo y se dieron cuenta que tenía un trastorno psicológico que se llama TOC. Y no era que fuera flojo. Y sus papás, cuando se enteraron, nada más se quedaron así. La cagamos, ¿verdad? Una vez, hace 2 semanas, ocasioné que mi novia se convirtiera en la mujer más fea del mundo sin querer, porque ella tenía la boda de su prima y me pidió ayuda con una mascarilla milagrosa de TikTok para piel de bebé. Entonces, sin ver, yo agarré el bote del refri que pensé que era miel, pero en realidad era salsa matcha con aceite de mi papá. Entonces se la unté en toda la cara y a los 5 minutos gritó: ¡me arde! Y cuando se lavó, quedó roja como tomate con los ojos hinchados. Y por mi culpa, llegó a la boda pareciendo el emoji enojado. Y ahora, toda su familia me dice el doctor Simi de la belleza. Una vez, cuando mi compa el Barrilito trajo una bocina nueva, edición NASA, el camaroncín la conectó y puso reggaetón en modo fin del mundo. Pero a los 10 minutos, un sonido raro empezó a salir, como lamentos de ultratumba. Entonces, el Panzas dijo, en su infinita sabiduría, que eran espíritus atrapados en el Bluetooth y todos corrimos por agua bendita, pero al final resultó que era mi primo el Sardina con su celular conectado por error escuchando audios de su ex. Una vez mi novia rompió una televisión de la habitación de un hotel y cuando ya nos íbamos a ir la cubrimos con una toalla para que no se dieran cuenta y salir corriendo, pero al final sí se dieron cuenta porque estábamos en la habitación y mi novia había salido de bañarse, pero el piso estaba muy resbaloso, entonces se cayó pero se agarró de la tele y se fue con todo y tele. Entonces cuando vemos la pantalla estaba partida a la mitad y me quedé así: ¡no mames! Lo bueno es que hoy es el último día, hay que cubrirlo con una toalla y salir corriendo. Pero en eso, ya al final que estábamos entregando las llaves, fueron a revisar la habitación para ver si todo estaba bien. Y en eso dicen: ¡está rota la tele! ¡No los dejen ir! Pero nosotros ya estábamos en el carro y arrancamos a toda velocidad. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Una vez cuando tenía 14 años me invitaron a Liverpool a una fiesta porque era el cumpleaños de mi amigo el Calac. Y cuando fuimos al área de dulcería a comprar quedé en vergüenza porque en una de esas le digo a la señora que atiende: me da 1 kilo de galleta María. Y me ve y me dice: niño, aquí no vendemos galletas María. Todas las galletas que ven aquí son importadas de Francia. Deja de ser naco. Entonces veo de reojo que el kilo de esas galletas costaba como 500 pesos y que agarro una galleta y me voy corriendo y le digo: chinga su madre usted y sus galletas súper exclusivas. Pero pues al final me atraparon los de seguridad y me hicieron vomitar la galleta, que además sabía a pedo. Oye, te hablo desde la prisión. Una vez mi abuelita Chona se volvió adicta al Free Fire de tanto ver a mi primito Chanok jugar y un día dijo: dame ese celular, chamaco, yo también fui a la guerra en mis tiempos. Y al principio caminaba en círculos y le disparaba al piso, pero un día cuando le empezaron a disparar 3 enemigos, la señora se transformó en pro player, se paró y gritó: ¡por Pancho Villa! Y empezó a construir paredes más rápido que Trump. Y desde ese día todos nos quedamos traumados porque jamás habríamos pensado ver semejante hazaña. Una vez me di el madrazo de mi vida enfrente de mi novia de la primaria y tuve que fingir que había sido a propósito, porque íbamos caminando bien románticos por el patio de la escuela cuando de repente piso mal, me resbalo y caigo como tú en sus mentiras. Pero en vez de quedarme ahí tirado en el suelo sufriendo, hice 4 lagartijas, me levanté de putazo y dije: así se baila breakdance, ¿viste, princesa? Y ella solo me miró con cara de: ¿y este pendejo qué? Pero lo bueno es que al menos salvé mi dignidad.
hasta que me vio el pantalón y me dijo que estaba roto en la entrepierna y se me veían mis huevillos. Kom tanzen. Ich will nicht. Kom trinken. Ich will nicht. Una vez en la prepa me prohibieron entrar a clases por 2 semanas porque grité en media ceremonia de honores: ¡gané la beca completa, perros! Y hasta me subí a la tarima a celebrar. Todo el patio me ovacionó, mis compas me cargaron, la directora me felicitó en el micrófono y hasta sacaron fotos. Pero cuando llegué a la oficina a firmar papeles, la secretaria me dijo: hijo, tú sacaste 74 de promedio, la beca era para 90 en adelante. Y yo le dije: entonces, ¿de quién es el papel que encontré en el casillero? Y me contestó: de Fernanda Ruiz, tiene el casillero 247 y tú el 274. En eso, Fernanda entró llorando porque le habían robado su papel. Me expusieron frente a toda la escuela en la ceremonia del lunes siguiente y lo peor es que ahora Fernanda trabaja en un McDonald's. Una vez, cuando era niño, mi papá y yo hacíamos carreritas en las plazas comerciales porque yo le decía: papá, soy Flash, hay que hacer unas carreras. Y al insano de mi papá no le importaba lo que dijeran las otras personas y hacía la carrerita contra mí, hasta que un día estaba corriendo y me le crucé en el camino y salimos volando y rodando en cámara lenta. Entonces le dije que todo era su culpa, pero en realidad era la mía. Y al final me puse a llorar. Una vez la mamá de mi novia pensaba que iba a ser una super mujer más chingona que Goku, porque mi novia, cuando tenía 10 meses de nacida, de la nada se paró y se puso a caminar mejor que Michael Jackson. Entonces su mamá lo vio y dijo: No puede ser. Si ahorita camina, entonces cuando tenga 5 años va a volar como pájaro. Y efectivamente, sí volaba como pájaro, pero a la inversa, porque siempre se anda cayendo al suelo. Y un día le dije: oye, nenita, ¿por qué te andas cayendo siempre? Y me dijo reagüitada: porque me bufearon al no gatear, pero me nerfearon de grande cayéndome siempre. Una vez cuando jugaba Fortnite, el hermanito de mi amigo el chino me dijo: Me quiere tocar la zorrita. y yo dije: ¡santa madre de Dios! ¿Qué dijo este niño? Pero era porque tenía una mochila interactiva y podía acariciar a la mascota que tuviera en la espalda. Y yo no había entendido qué era a lo que él se refería. Y le digo a mi amigo: oye, güey, tu hermanito está perturbado. Entonces va con sus papás y acusa a su hermano. Pero ya el pobre niño explicó a qué se refería y que no decía nada malo, porque además tenía 5 años. ¡Hijo del diablo! Una vez a los 7 años pasé de ser el niño más consentido de la cuadra a tener una orden de linchamiento vecinal, donde me querían hasta quemar la casa por mentiroso, porque alerté a toda la calle de que el agua venía infectada con monóxido de dihidrógeno. Y entonces los vecinos entraron en un pánico bien loco y corrieron a vaciar el súper para sobrevivir, mientras mi tía histérica le echaba cloro a la cisterna, gritando que ya venía el apocalipsis químico. Pero cuando llegó el técnico de la ciudad, todo el desmadre se desinfló por completo, porque nos explicó con cara de: estos son retrasados, que esa madre solo es el nombre científico del agua limpia. O sea, que armé un desmadre en mi colonia por pura desinformación, y desde ese día todos me apodaron el científico miado. Over 4.5 million traders worldwide trust us. Learn more. FTMO. Una vez cuando iba en la secundaria pensé que había firmado mi sentencia de muerte académica, porque mi compa el huevos me juraba que tenía el examen filtrado y que si lo estudiaba pasaba sin problema. Entonces, confiado, no abrí ni un solo apunte. Pero cuando llegó el día del examen, veo las preguntas y empecé a sudar como marrano en sauna, porque nada coincidía. Entonces le rogué al profe que me ayudara y me dice: ¡que te ayude el diablo, chamaco menso! Y al final mi amigo el huevos me dice: Güey, no me lo vas a creer, pero ese examen era de hace 3 años. Y yo de: ¡no! Ese día descubrí el verdadero significado de la traición académica. ¡A estudiar! Una vez mi maestro de física, el maestro Neutrino, me reprobó porque según él no sabía sumar, pero yo juraba que mi calculadora estaba poseída. Entonces le rogué que me revisara el examen y me dijo: si encuentras un error, te paso. Entonces fui con mi compa que sacaba puro 10, revisamos todo y mi examen estaba más muerto que Michael Jackson. Pero se me ocurrió la gran idea de cambiar el nombre del examen de mi compa y poner el mío. Entonces regresé todo seguro, sonriendo como Einstein, y el profe Neutrino me ve súper
súper serio y sin decir nada me dice: Felicidades, Einstein. y me puse feliz hasta que me dio la hoja y vi que era un hermoso cero gigante. Una vez cuando iba en la secundaria, el maestro más estricto expulsó a mi amigo Jorgito de la escuela por estrellarle la puerta en la cara, porque iba a la clase de artes, pero el maestro no llegaba y ya faltaban 10 minutos para que acabara la clase, y nos pusimos a jugar a empujar la puerta para no dejar pasar a nadie. Entonces en eso sale Chuchito y le gritamos a Jorgito: ¡Empuja! ¡Empuja! ¡No lo dejes pasar! y Jorgito con todo su ímpetu empujaba como si defendiera las puertas del cielo, pero en eso vemos que Jorgito estaba perdiendo y se asoma una cara desde afuera de la puerta y era el maestro con los lentes chuecos y cara de toro enojado, pero Jorgito seguía empujando con todas sus fuerzas y le gritamos: ¡Abortar misión! ¡Abortar misión! y va Jorgito, voltea para arriba y cuando vio la cara del maestro hasta se desmayó. Una vez cuando iba en la preparatoria hicimos un proyecto de hacer carros super deportivos de cartón, pero ya que terminamos los pusimos en el patio trasero. Pero mi amigo que le decíamos el macaco lo vio como una oportunidad para hacer tamarindo casero en los proyectos sin tener que ir al baño. Entonces un día que íbamos a buscar los carros para exponer, llegamos al patio trasero y hacemos sniff, 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 y olía peor que el cuarto de mi sobrino Mbappé. Pero en eso vemos que Macaco había salido de ahí con el pantalón abajo y yo de: ¡Ave María Purísima! ¿Qué hace? Y al final nos dimos cuenta de la cochinadota que había hecho. Una vez cuando tenía 5 años y estaba en el kinder, decidí probar el pegamento del salón porque pensaba que sabía a vainilla, y sin que nadie me viera le di un lengüetazo y luego otro y me pareció un manjar celestial, hasta que la maestra me cachó y me gritó: ¡Niño! ¡Deja de comerte resistol! Pero ya era demasiado tarde. Yo me sentía como si Chefcito de Ratatouille estuviera cocinando para mí y le dije: Entonces me llevó al baño a limpiarme mientras me daba un sermón de por qué el pegamento no se debe de comer. Pero a mí no me importó y llegando al salón seguí con la experiencia culinaria. Una vez saqué un 1.3 en un examen porque en clase no entendía ni madres, pero para no quedar como bruto asentía la cabeza como si fuera el más inteligente, y el profe explicaba y yo bien seguro moviendo la cabeza de arriba para abajo, hasta hacía como que tomaba apuntes. Pero cuando llegó el día del examen saqué un glorioso 1.3 y el profe me ve y me dice: ¿Qué pedo, Manuel? Si andabas como toloque en clase, asintiendo y hasta anotabas cosas, ¿qué te pasó? Y yo con mi dignidad en el suelo solo le dije: Profe, yo solo dibujaba monitos, no entendía ni madre. Suscríbete si estás respirando ahorita. Una vez cuando era adolescente e iba a la preparatoria me decían Nescafé porque estaba hecho de puros granos. Y es que antes de cumplir los 15 yo tenía la cara como pompa de bebé, pero de un tiempo para acá me empezaron a salir no granos, sino volcanes en erupción en la cara, porque toda mi familia es de piel grasa y eso hace que el acné salga con más facilidad en la cara. Y un día, como en mi escuela nos poníamos apodos y yo me jugaba así con mis amigos, me pusieron Nescafé, pero yo no entendía por qué era y pensaba que era porque estaba bueno en la mañana, pero no era por eso. Eso sí, lo bueno es que no me voy a poner como una pasita tan rápido. I'm a push the toxic L and beat up so rude Una vez casi dejo ciego a mi amigo el Panzas porque llevé un láser verde a la escuela que había comprado en la feria. Entonces le dije al Panzas: mira güey, este láser está bien potente. Y me dice: ¿Cuánto me das si me lo apuntas al ojo? Y yo dije: ¿qué onda con este güey? Y le dije: Panzas, si quieres dinero, solo pídelo. Y me dijo que no porque él no pedía limosna. Entonces me dijo: si me das 100 bolas, te dejo que me lo apuntes al ojo. Y pues yo estaba morro y le dije que va, pero el Panzas usaba lentes. Entonces el rayo era más potente y se lo apunté, pero al final después me dijo que vio un punto negro en el centro de su ojo por más de una semana.
Una vez mi papá me hizo pasar vergüenza en la escuela cuando tenía 7 años, porque mi mamá se había ido de viaje. Entonces mi papá se tenía que hacer cargo de mí, pero desde el primer día, que era lunes, falló y me mandó a la escuela como Dios le dio a entender, porque me llevó sin mi blusa de Tarzán, con un peinado súper exótico y un pantalón que ni era del uniforme, y la camisa al revés. Entonces en una de esas, ya que iban a iniciar las clases, me ve la maestra y me dice: Te trajo tu papá a la escuela, ¿verdad? Y yo de sí, ¿cómo lo supo? Y al final le enviaron una nota a mis papás que decía: padres de familia, esto es una escuela, no un circo, favor de mandar adecuadamente al niño. Y ya que llegó mi mamá de viaje, le dijo a mi papá que estaba sonso. Una vez mi mamá me quemó el brazo y se me hizo una burbuja de agua por la quemadura, porque estábamos en una pastorela de mi hermano Mojarrín, y cuando ya estaba terminando fuimos al escenario a buscarlo, pero mi mamá en ese tiempo pesaba como 150 kilos. Entonces extiendo el brazo para agarrar a Mojarrín y abrazarlo, y mi mamá hizo lo mismo, pero sobre la tarima había luces que estaban calientísimas por la electricidad. Entonces mi mamá sin querer pone todo su peso sobre mi brazo, presionándolo sobre ese pinche faro de luz, y le empiezo a decir: ¡ay! ¡ay! Pero con el ruido ni me oía, y la quise mover y menos podía, hasta que la tuve que pellizcar para que se diera cuenta. Una vez cuando iba a la primaria tenía mis libretas llenas del sello de periquito, y mi mamá me regañaba porque siempre me la pasaba platicando con mi compa el Panzas y el Calaca en las clases, y la maestra siempre estaba: ¡Cállense, niños del demonio! Pero como no nos callábamos, a mí, al Panzas y al Calaca nos ponían el sello del periquito, y decían que si juntábamos 53 de esos sellos nos expulsaban por 3 días. Pero lo bueno es que me quedé a 52 sellitos. Pero hubo una vez que me pusieron 58 sellos. Me expulsaron 3 días y mi mamá me puso a vender pan afuera de mi casa, porque si no iba a estudiar me iba a poner a chambear. Pero lo bueno es que me gané 1000 pesitos. A chambear, todos vamos a chambear. Una vez cuando era adolescente era fan de Justino Vivera, hasta el punto que me creía él en la vida real, y me iba con las minitas a intentar enamorarlas. Qué cringe. Hasta que un día una niña me dijo algo tan insano que hasta se me quitaron las ganas de ser Justino Vivera, porque un día edité una foto donde según yo estaba con Justin Bieber, y la subí a Facebook y puse: aquí con mi clon. Pero llegando a la escuela va una niña que también era fan y me dice: Ya vi tu foto, está editada. y le dije: ay amiga, tú lo que tienes es envidia. Y luego que me dice: Pues número 1, no es tu clon porque tú eres pobre. Y número 2, estás más feo que mandado a hacer. y en ese momento dije: chale, me humilló. Para volver a tener un pelo así de fuerte, necesitas un producto igual de fuerte. Usa Minoxidil Forte MK 2 veces al día. Chale, me humilló. I must push the toxic L and beat up so rude is Una vez en la primaria, mi salón y yo casi encontramos el hack definitivo para no volver a hacer tareas nunca más, de no ser porque nos traicionaron. Porque un día la maestra dijo: Chicos, anoten la tarea. y nadie sacó el cuaderno, porque acordamos hacernos los mensos. El plan era simple: si nadie la anotaba, nadie la había escuchado. Pero entonces sucedió lo peor al siguiente día. La maestra preguntó: ¿Quién hizo su tarea? y todo el salón se quedó en silencio absoluto, que daba miedo. Hasta el grillo dejó de cantar. Pero en eso, mi compa el Calaca se rifó y dijo: ¿Qué tarea, profe? Usted no dejó nada. y justo cuando pensamos que ya habíamos ganado, la cerebrito castrosa del salón se levantó, caminó al escritorio, dejó la tarea y una manzana, y por culpa de la traidora, al final nos dejaron cuádruple tarea. Una vez en la escuela había un profe bien relax, de esos que a todos les cae bien y te dice: No pasa nada, joven. pero cada vez que alguien hablaba de política, el señor se transformaba y empezaba a hablar como juez diabólico. Objeción, irrelevante. Y señalaba con una regla como si estuviera en un tribunal. Pero lo peor pasó un día, que un compa nuevo se rió de su partido político favorito. Y no, ¿pa' qué lo hizo? El profe lo volteó a ver con cara de que lo iba a reprobar, y mi amigo el valiente se paró a defenderlo. Pero la maestra de al lado lo jaló y le dijo: Déjalo, él es así. y desde